Hola, bienvenidos a esta presentación de los principales recursos especializados en psicología de la Biblioteca CRAI Dulce Chacón. Vamos a utilizar como hilo conductor la página web de la biblioteca y vamos a acceder al catálogo, a las principales bases de datos especializadas en psicología y a los diferentes servicios especializados en este ámbito. Realizaremos búsquedas generales y específicas desde el catálogo y también desde las diferentes bases de datos. Y veremos que estamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o formación que podáis necesitar. Desde la página web de la biblioteca vamos a acceder a tu escuela facultad, Ciencias Biomédicas y de la Salud, donde encontrar información sobre. Aquí vamos a escribir directamente el ámbito que nos interesa y encontraremos una guía temática especializada en esta materia. En las diferentes pestañas vamos a poder consultar opciones distintas. Vamos a realizar, en primer lugar, búsquedas en el catálogo. Vemos una preselección de términos que nos llevarán a búsquedas concretas sobre estas materias y también un enlace, que es el que vamos a utilizar en nuestro caso. De esta forma vamos a poder poner el término que nosotros hayamos decidido. En este caso va a ser muy general para poder ver distintas opciones. Hemos recuperado 2.310 materiales entre libros en papel, libros electrónicos, vídeos, etc. Veamos ahora las opciones que tenemos. Podemos, por supuesto, acotar más la búsqueda. Perdón, en nuestro caso no lo haremos. Vamos a ver que en el listado encontramos un libro y supongamos que nos interesa. Está prestado. Podremos hacer una reserva para apuntarnos a la lista de espera de esta obra. Cuando esté disponible para nosotros, nos llegará un correo electrónico indicando que ya podemos pasar a recogerlo. Si el libro está disponible en la biblioteca CRAI, podemos ir directamente a por él a la estantería o disponemos también de la posibilidad de reservarlo, en este caso para que se mantenga apartado y preparado para nosotros en el mostrador de información y préstamo. En cuanto esté preparado, nos llegará también un correo electrónico para avisarnos. También podemos, para acotar la búsqueda y hacerla más manejable, incorporar nuevos términos o seleccionar alguno de los grupos que nos ofrecen a la izquierda, por autores, colecciones, etc. En mi caso voy a seleccionar por formato, para que veamos cómo se accede a los libros electrónicos. 504 de los resultados totales corresponden a libros electrónicos. Para acceder a cualquiera de ellos, tenemos que clicar, seleccionar acceso a este recurso. Nos pedirá que nos identifiquemos y nos permitirá opciones como descargar el libro en PDF o acceder a alguno de los capítulos directamente. Bien, vamos a realizar una búsqueda de materiales ligeramente diferentes. Vamos a buscar en la pestaña Documentos texto completo. En este caso, los materiales que vamos a recuperar, y veis que añado términos al inicial, el tipo de documentos que vamos a recuperar, como os decía, es mucho más específico. Van a ser artículos de revistas, capítulos de libros, informes,
y documentación muy específica. En este caso hemos realizado una búsqueda en varias bases de datos a la vez y hemos recuperado aquellos documentos de los que la biblioteca dispone del texto completo. Podremos ver más datos sobre el documento seleccionando el título y también podremos acceder al contenido completo en el enlace correspondiente. Documento con el que podremos trabajar y podremos descargarnos. Volvemos ahora a la guía temática de psicología para ver otros recursos fundamentales. Son las bases de datos. Vamos a acceder y hacer una búsqueda en cada una de ellas. En primer lugar, accederemos a Psychology and Behavioral Science Collection. Esta base de datos incluye revistas, más de 560, y es muy interesante para la psicología de los niños y psicología de la adolescencia, aunque también recoge otros temas de psicología. Como constante en todas las bases de datos que vamos a ver, vamos a poder realizar ya acotaciones desde el principio, como veis. Podemos indicar que tenga el texto completo, la publicación, etc. Vamos a introducir ya los términos de búsqueda. En este caso será estos los términos de búsqueda y realizaremos las búsquedas en inglés. Bien, nos aparece, como en nuestro catálogo, un listado de artículos, informes o textos relacionados con nuestro ámbito de búsqueda. Si seleccionamos el título, nos dará más información sobre esta publicación y podemos acceder al texto completo, porque en este caso lo tenía enlazado. Hemos vuelto a nuestra lista de resultados. No todos los documentos tienen el texto enlazado. De hecho, si yo limitase por texto completo, de los 124 que tengo aquí, vamos a ver que 96 de ellos tienen ese texto. Podré acotar por fechas, por tipos de fuente, etc. Todas esas opciones las marcará en la izquierda. También podré realizar búsquedas avanzadas acotando más específicamente. Volveremos ahora a la guía temática de psicología para acceder a la siguiente base de datos. Es PsycInfo. Contiene información sobre psicología y otras ciencias afines como psiquiatría o sociología. Como vemos, el modo de interrogación de la base de datos es el mismo que en la anterior. Podremos acotar de antemano o no. En este caso, no solamente recoge artículos de revistas, sino que también recoge capítulos de libros, etc. Hagamos la misma búsqueda para ver la diferencia de los documentos que nos aparecen. Busquemos. Como no se circunscribe únicamente a la psicología, la búsqueda ha sido un poco más amplia y recupera más documentos. Podría, como hemos hecho antes, limitar al enlace el texto completo por años, añadir más términos, etc. La información la veremos de la misma manera. Si seleccionamos el título, vemos más información sobre la publicación y si tiene el enlace al texto completo disponible, podremos acceder al mismo.
Vamos a acceder ahora a otra base de datos, Medline Complete. Esta base de datos es de ciencias de la salud, de biomedicina, incluye la psicología, pero también la psiquiatría o la odontología u otras ciencias relacionadas con la ciencia de la salud. Por lo tanto, es una base de datos que recoge muchísima más información. De hecho, veremos que si ponemos la misma búsqueda no solo nos va a recuperar más documentos, sino que además lo hará de más ámbitos y no solamente que afecten a la psicología. Puede que sea esto nuestro interés para ver cómo aplicarlo, pero puede que no. En tal caso, podemos añadir otros términos. Y por supuesto, podemos acotar como en las anteriores ocasiones. Vamos a ver una opción, ya que la manera de realizar las búsquedas es igual en las tres bases de datos y es desde aquí. En bases de datos podremos seleccionar que realice las búsquedas en todas a la vez con los mismos términos. La lista de resultados, obviamente, será mayor. Una vez visto esto, volveremos a la guía temática de psicología para ver otro tipo de recursos, otro tipo de bases de datos. En este caso está compuesto por una colección de libros como Behavioral Science and Psychology. Y ahora recuperaremos una búsqueda sobre nuestro catálogo, sobre el catálogo de la biblioteca, de libros electrónicos que tienen esta materia, que pertenecen a esta colección. El acceso es el mismo que hemos visto antes, a través del enlace de acceso a este recurso digital. Hemos vuelto ahora a la página web de la biblioteca para deciros que a través de los accesos rápidos no solo podéis renovar los préstamos o ver cuál es el calendario y horario de apertura, sino que además podéis acceder a contactar con nosotros por chat o por videoconferencia en nuestro aula virtual en aquel momento en que lo necesitéis. También podréis solicitar que os ayudemos en vuestras búsquedas informativas o que profundicemos en el uso de algunas de las bases de datos aquí presentadas. De la misma manera, os podemos ayudar con asesoramiento sobre otros ámbitos, como es la organización de la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención.